Bienvenidos al podcast Aproximaciones Filosóficas, Insuficientes y las Visiones Fragmentadas de la Realidad. Hoy abordaremos un tema fascinante y controversial, el creacionismo y su relación con la fragmentación de la realidad. Pero, ¿qué es el creacionismo? ¿Es una visión fragmentada de la realidad? ¿Quiénes han sido sus principales exponentes? ¿Cómo influye hoy en día todo esto y cómo podemos superar esta fragmentación? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de responder en este episodio. Para empezar, deberemos entender qué es el creacionismo. Bueno, el creacionismo es una corriente de pensamiento que sostiene que el universo y la vida fueron creados por un ser supremo. Generalmente, este es identificado como Dios. Se fundamenta en textos religiosos como la Biblia y contrasta que el evolucionismo y el modelo científico del Big Bang. Es interesante porque hay distintas variantes del creacionismo. Por ejemplo, tenemos el creacionismo literal. Este interpreta los textos religiosos al pie de la letra, afirmando que el mundo fue creado en 6 días. Tenemos también el creacionismo progresivo. Acepta ciertos aspectos de la evolución, pero sostiene que Dios intervino en momentos claves. Y de último tenemos el diseño inteligente. Este argumenta que la complejidad del universo sugiere la existencia de un diseñador. Ahora bien, ¿por qué el creacionismo se considera una visión fragmentada de la realidad? Ok, porque en términos filosóficos, la fragmentación ocurre cuando una visión del mundo no abarca la totalidad de los fenómenos o no integra distintas perspectivas. Exacto. Y en el caso del creacionismo, su fragmentación se debe al rechazo de la evidencia científica. Esto quiere decir cuando contradice postulados religiosos. La falta de integración con otras disciplinas, como es la biología y la cosmología, y también la dependencia de textos antiguos que no fueron concebidos para explicar el mundo de manera empírica. Esto lleva a una visión parcial de la realidad, donde se prioriza la fe sobre la observación científica. Pero, a lo largo de la historia, muchas figuras han defendido el creacionismo. ¿Quiénes son sus representantes más importantes? ¿Ustedes podrían mencionar algunos de los más influyentes? Sí, claro. Uno de los más antiguos es San Agustín de Hipona, quien, aunque en sí no era creacionista en el sentido moderno, defendía la idea de un Dios creador. También tenemos a William Paley, el filósofo británico que propuso la metáfora del relojero. Este argumentaba que la complejidad de la naturaleza implica un diseñador. Y tampoco nos podemos olvidar de Henry Morris, que era el líder del creacionismo moderno y el fundador del Instituto para la Investigación de la Creación. Y un exponente más reciente es Michael Behe, defensor del diseño inteligente y autor de la caja negra de Darwin. Ahora, en relación a qué relevancia tiene hoy en día, porque a pesar de los avances científicos, el creacionismo sigue vigente en muchos sectores. ¿Por qué creen que esto ocurre? Bueno, hay varias razones. Primero, la influencia cultural y religiosa, ya que en algunos países, especialmente en Estados Unidos, el creacionismo sigue siendo parte de la educación. También hay un rechazo al materialismo científico. Muchas personas buscan explicaciones trascendentales, más allá de la ciencia. Además, está el debate en la educación, con controversias sobre si debe enseñarse junto a la evolución de las escuelas. Este fenómeno muestra cómo la fragmentación de la realidad puede impactar en el pensamiento colectivo y la toma de decisiones. ¿Cómo superar la fragmentación de la realidad? Entonces, ¿cómo se podrían integrar distintas perspectivas y superar la fragmentación de esta realidad? Bueno, una opción clave es fomentar el diálogo entre ciencia y religión, ya que no deberían verse como opuestos, sino como formas complementarias de entender el mundo. También es importante el pensamiento crítico, evaluar todas las ideas con base a la evidencia y la razón.
Sí, y además de la educación integral, que juega un papel muy esencial, incorporando tanto la visión científica como las creencias filosóficas y religiosas en el análisis del conocimiento. Y algo fundamental es la apertura a la incertidumbre, aceptar que ninguna teoría lo explica todo y que el conocimiento es solo un proceso en constante evolución. El reto es encontrar puntos de conexión en lugar de aumentar esta polarización. Ahora, como cierre y reflexión final, hemos explorado el creacionismo como una visión fragmentada de la realidad, sus exponentes y su impacto en la actualidad, también cómo podríamos superarlos. Más allá de las diferencias, lo importante es fomentar el pensamiento crítico y el diálogo constructivo. Bueno, la verdad ha sido una conversación muy enriquecedora y es fundamental seguir cuestionando y explorando diferentes perspectivas. Sí, ya que al final de la búsqueda de la verdad es lo que nos lleva a un entendimiento más profundo del mundo en el que estamos viviendo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este podcast.